Como hemos venido estudiando sobre las virtudes y el poder de la palabra, pues vamos a continuar en ese tema. Y la enseñanza que se va a presentar esta noche tiene por nombre, leamos la Biblia para tener fe. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos porque tú no la quisiste compartir. Por eso a ti sea la gloria, Señor. Amén. Juan 20, capítulo 20, verso 31. Entonces esto lo escribió el apóstol Juan y él nos está diciendo un motivo supremamente importante de por qué nosotros tenemos que leer la Biblia, ¿cierto? Y ese motivo es para que nosotros tengamos fe. Dice aquí Juan, capítulo 20, verso 31, dice, pero voy a leerlo desde 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. O sea que no solamente el libro de Juan está escrito para que nosotros creamos, sino toda la Escritura. Miremos lo que dice Romanos 10, 17. Toda la Escritura, hermanos, se hizo para que nosotros tengamos fe, para que nosotros creamos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna. Eso es lo principal que nosotros tenemos que creer, hermanos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí mismo voy a leer unas citas seguidas para que ya empecemos a la disertación. Hebreos 11, 6. Entonces miren que están diciendo que la fe viene a nosotros por el oír la palabra, y que las cosas que están escritas se hicieron para que nosotros creamos en Jesús y que en Él está la vida eterna. Y leemos aquí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador quiere decir que premia. Él premia a los que se acercan a Él. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la lectura de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra nos estamos acercando al Señor, pero también cuando nosotros oramos, ¿cierto? Pero Él está diciendo que Él galardona. Acá dice, primero, sin fe es imposible agradar a Dios. 1. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. 2. Y la tercera, que Él es galardonador de los que le buscan. Que yo tengo que creer que si me acerco a Dios, que Él está ahí. Y eso sucede cuando yo leo la Biblia. Porque estas cosas se escribieron para que ustedes crean en que Jesús hay vida eterna. Y que es importante, hermanos, que nosotros creamos todo lo que dice la Escritura. Porque la Escritura es, como hemos escuchado estas disertaciones de los otros compañeros, esa grandeza de la palabra de Dios, el poder que tiene para limpiar el corazón, es la palabra del Señor, es eterna, tiene muchísimos atributos todos, pero si nosotros no la leemos, nosotros no vamos a tener fe. Y eso es algo que Él está diciendo, que las cosas que están escritas en todo este libro es para que tengamos fe. Porque leamos lo que dice aquí, Santiago 1, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Miremos lo que dice. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y acechada por... Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque Él está diciendo, si usted va a pedir, tiene que tener fe. Y yo tengo fe si me acerco a Dios a leer la Biblia.
porque está escrito que las cosas que están en la Biblia, porque esa es la cita bíblica que nos va a acompañar todo el momento, que las cosas que están en la Biblia, los libros que están aquí, las historias de Dios dada, o sea, los mandatos que Dios le da a unos hombres, la manera, o a unas mujeres, la manera en que las mujeres obedecen esa orden, el proceso que Dios lleva con ellos, todas las historias de los diferentes patriarcas, profetas, apóstoles, todo eso se escribió en un libro con el motivo de que usted y yo tengamos fe. Primero, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, que el Señor Jesucristo vino a recuperar lo perdido, que el Señor Jesucristo es quien nos acercó al Padre. Nosotros conocemos al Padre es por la obra del Señor Jesús, y Él está diciendo, usted tiene que leer la Biblia para que usted crea que yo soy el Hijo de Dios y que en mí hay vida eterna, porque hermanos, no hay otra manera, no hay otra manera de nosotros creer en Jesús para que se salven nuestras almas, pero no solamente para que se salven las almas, sino para que nos den lo que nosotros necesitamos, hermanos, porque Dios, la Biblia nos muestra que Él es un Dios recíproco. Él dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Yo honro al que me honra. El que da, recibe. O sea, uno tiene que hacer cosas para recibir cosas. Miremos lo que dice Job, capítulo 31, del 1 al 4. Job, el libro de Job, capítulo 31, del 1 al 4, dice, está hablando Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? O sea, él hace un pacto porque él sabe que si él se comporta bien, él recibirá un galardón. O sea, hay cosas que aquí la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para que nos den. No es pensar que Dios todo lo da solo porque yo tengo fe. Job está diciendo que él decide no mirar a otra mujer, sino solo su esposa, porque él está pensando que Dios da galardones, que Dios da premios, y eso es algo que nosotros debemos entender, hermanos, que Dios da, pero uno tiene que también dar, y uno también tiene que sembrar, y uno también tiene que dar, porque eso es lo que Dios manda. Miremos aquí mismo en Juan 12, capítulo Juan 12. No, pero Juan 15 primero, leamos. Juan 15, 14. Evangelio de San Juan 15, verso 14 dice, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mire que él está diciendo que yo soy amiga, que nosotros somos amigos de él, pero si obedecemos sus mandamientos. No es que todos somos amigos del Señor o todos estamos con Dios solamente porque nosotros lo pensamos. No, él está diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo tengo que obedecer a Dios para ser amigo del Señor Jesús. Ahí mismo dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso, hermanos, nosotros, si es cierto, nosotros debemos orar por la familia, tenemos que interceder por los otros, como la Escritura dice, pero es muy necesario que nosotros nos cultivemos, hermanos, que nosotros busquemos al Señor, que nosotros estemos cerca de Dios para que Él nos haga el favor y nos responda a las peticiones. Porque muchas veces nosotros, eso es cierto, porque uno se llena pues de ansiedad en querer ver lo que Dios manda en la gente que nos rodea, en nuestros seres queridos, pero Él está hablando aquí a nosotros, a cada uno de nosotros. Aunque nosotros veamos el esposo o los hijos, pero es importante porque Él está diciendo, es que yo quiero que usted lleve fruto, es usted. Porque si usted lleva fruto, entonces pida lo que quiera. Y para yo dar fruto, yo tengo que tener fe. Y para yo tener fe, debo leer la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Yo debo leer todos los libros, porque en todos los libros está descrita la voluntad del Señor,
En la Biblia me están diciendo qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere, qué da, qué quita y qué sucede. Miremos este ejemplo de, miremos acá en Juan 12. No, primero miremos segunda de Samuel 2:21. Miremos este ejemplo de cómo obra el Señor y que por eso Él nos deja la Biblia para que veamos. Acá dice, segunda de Samuel 21, verso 1 dice, hubo hambre, segunda de Samuel 21, verso 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Mira, hermanos, lo que estaba sucediendo. Hacía 3 años había hambre en ese lugar, y Dios sabía. Y sabemos que que el rey David con Dios tenían una relación, tenían una comunión, pero ya llevaban 3 años de hambre. Y no se sabía por qué hasta que el rey David le pregunta al Señor. Inmediatamente el Señor le dice, lo que pasa es que Saúl mató a unas personas y por esa causa vino esta hambruna. Mire, hermanos, nosotros entendiendo y siempre presentamos al rey David y nos gozamos en su obra y como el Espíritu Santo lo usó, pero miren que hasta que él no le pregunta qué pasa, el Señor no le dijo, y ya habían pasado 3 años. Si el rey David va antes 1 año, por ejemplo, y le dice, porque ahí está hambre, y muchas veces pueden suceder cosas en nuestra vida que ni siquiera le hemos preguntado al Señor, ¿por qué pasa esto? Porque mire que él ahí le está diciendo, esa hambre que hay de hace 3 años fue porque Saúl mató a unas personas. Si seguimos leyendo el capítulo 21, encontramos la solución que dan, pues ellos, ahí Dios da la solución. Entonces mire que también es lo que él está diciendo. David, el rey David, va y busca al Señor y le pregunta. Y él dice que él es galardonador, porque uno se concentra de pronto en el otro, pero uno tiene que concentrarse en uno. Nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros para que, como dice la Escritura, si nosotros somos, él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, nosotros somos como unos árboles que tenemos que dar fruto y ese fruto es el que debe comer nuestra familia. Pero si no, o nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, nosotros tenemos que estar cultivados, tenemos que estar abonados. Mire cómo Dios desde hacía 3 años conocía la causa, ¿cierto? Y ellos seguían sufriendo de hambre, pero por no entrar a la presencia del Señor a preguntar qué pasaba, se moró tanto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros en la Biblia nos demos cuenta de estos detalles para que nosotros, o de estos sucesos, para que nosotros de esa manera podamos ir y preguntar, para que nosotros obremos como estas personas que tuvieron respuesta. Amén. Miremos lo que dice aquí en el libro de Juan 12, Juan capítulo 12, 47 y 48. Juan 47, Juan 12, 47 y 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque de todas maneras, hermanos, es muy importante que nosotros creamos y sepamos que este libro, pues como nos dice la Escritura, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que este libro hace sabio al sencillo, que este libro es inspirado por Dios, pero que este libro va a ser nuestro juez, que este libro ya va a dejar en este momento del que el Señor Jesucristo está hablando, Él ya va a ser el que nos va a juzgar. Entonces, mire, hermanos, lo prudente y lo importante de leer la Escritura, porque Él está diciendo, yo no voy a juzgar a nadie, es la palabra que yo les di. Y recordemos la cita inicial, todo lo que se ha escrito en este libro es para que usted crea que en Jesús hay vida eterna. Entonces, imagínese, si este es el libro que nosotros lo vemos a veces como tan grande o como que no se entiende, este libro ya en algún momento va a dejar de ser ese libro mío, ya mi Biblia, la palabra de mi Dios, se convertirá en mi juez.
Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender la necesidad de leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia para orar con conocimiento de la obra y del poder de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, nuestras oraciones van a ser en la necesidad solamente, solo en la necesidad. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia para que a nosotros nos entre esa fe, pero también nos entre temor. Porque nosotros necesitamos, como dice Salmo 86, afirma mi corazón para que tema tu nombre, porque realmente, hermanos, nosotros si no tenemos el temor del Señor, y el temor del Señor viene es por la lectura de la palabra, que uno empieza a respetar al Señor, que uno le da temor perder su alma, que uno le da temor no tener la guía del Espíritu Santo, porque Él nos está diciendo que este libro es el que nos va a juzgar. Y hay un ejemplo muy, muy importante y que de pronto se nos acerca un poco a esta realidad de que la Biblia va a ser la que nos va a juzgar y está en el libro de Job. Pero antes de que vayamos a los capítulos, yo voy a hacer pues como un recuento. Recordemos que el libro de Job, ahí hay unos personajes y es Job, humanos, porque sabemos que pues el Señor y Satanás, pero Job, los tres amigos, pero también está Eliú. Hay tres amigos que vienen a visitar a Job porque Job pierde todo y está enfermo. Entonces, Job en esa situación de su prueba, de su aflicción, él empieza a decir lo que él siente conforme a su justicia y cómo ve a Dios obrar en la vida de él. Luego aparecen los tres amigos y ellos, el discurso de ellos es en criticar a Job, en decirle a usted lo que le pasa es porque usted fue impío, porque usted no cuidó a la viuda, usted no cuidó al enfermo. Y lo que ellos hablan es diciéndole que él se está comportando de la manera equivocada y que Dios está obrando conforme las obras de Job. Y esas palabras a Job lo provocan a defensa. Entonces, en el capítulo 32, porque cuando empezamos a leer este libro, en ningún momento hablan de Eliú. Eliú aparece en el capítulo 32 y él le empieza a decir a Job, le dice, o sea, como parafraseando, Job, yo no te voy a juzgar, pero yo no estoy de acuerdo en la manera que tú hablaste de Dios y tampoco estoy de acuerdo en la manera en que tú te justificas. Y eso empieza, de eso le habla el capítulo 32, pero ahora sí vamos a leer. Miremos acá en Job, capítulo 34. No, 34. Job, mejor 36. Job 36. Porque entonces, hermanos, aquí hay un momento en donde Eliú empieza, bueno, aquí aparece en el capítulo 36, para que adelantemos un poquitín. Dice acá en el capítulo 36, verso 24, dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Entonces aquí Eliú le está hablando a Job de la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Miremos acá en el 37, o sea, como son tantos versos, porque Eliú empieza a hablar desde el 32 y se va hasta el 30, o sea, hasta el 37, porque en el 38 empieza a hablar Dios. Pero entonces, lo que sucede con Eliú es que él acá en el 37 dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con su voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no lo entiendes. Truena Dios maravillosamente con su voz. Saltémonos un poquito acá al 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría?
¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extiende tú con Él los cielos? Extiendes tú, extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido. Entonces, miremos que aquí Eliú le está diciendo a Job la grandeza de Dios. Ahí termina el discurso de él y en el verso 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces la primera pregunta que le hace es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Entonces mire, hermanos, que por decirlo de alguna manera, las palabras que Eliú le está diciendo a Job son muy parecidas de las que el Señor Jehová le empieza a decir a Job. Y en el capítulo 44, porque de todas maneras Dios le empieza a decir a Job el dominio que él tiene sobre la tierra, las constelaciones, las constelaciones, la Osa Mayor, Orión, los animales como el caballo, la avestruz, también habla de un monstruo marino. Dios le empieza a mostrar a Job la grandeza de él en sus obras y que eso mismo había hecho Eliud. Eliud le está diciendo a Job cuán grande es el Señor. Y ya en el capítulo 42, cuando el Señor le dice, y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pero miren, hermanos, que él no le habló nada a Eliú. Dios se enojó muchísimo con los amigos de Job, los tres amigos, y les mandó a hacer que quemaran hicieron un holocausto con 7 animales, con 14. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Dios no le dijo nada a Eliú, porque Eliú estaba hablando de la grandeza del Señor. Los amigos de Job estaban hablando del otro. Lo que pasó con ellos era que se pusieron a hablar del otro. Pero lo que Dios quiere es que nosotros hablemos, porque Él le dice, ustedes no hablaron de mí lo recto. Ustedes no hablaron de mí lo recto, y que eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que siempre hablemos lo recto del Señor. Porque por eso es que Él lo dice en el Salmo 14:2, miramos cómo dice. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera a uno. ¿Por qué? Porque para Dios, el que haga el bien es el que lo busque a Él. ¿Por qué? Porque buscar a Dios es lo que nos va a hacer a nosotros no condenarnos en el infierno. Porque todo lo que Dios ha hecho es para eso, para la salvación de nuestras almas, porque nosotros nos vamos y nada nos llevamos. Dios no envía a su Hijo para que nosotros nos desarrollemos como humanos y estemos entre los humanos, ¿no? Dios permite toda la tierra, toda la creación, los animales, todo lo que Él le dice a Job es precisamente para que uno conozca a Jesús y que conociendo a Jesús tenga fe de que Él nos va a salvar. Y si nosotros, como Él dice, cumplimos lo que Él manda, porque lo que Él manda es lo correcto. Lo que el Señor Jesús manda es la verdad. Y que eso es lo que Él espera. El Padre espera que nosotros hablemos lo correcto, porque los amigos de Job hablaban mal de los demás, habló mal de Job, habló mal del impío, hablaba mal del pecador, y Dios no quiere que uno haga eso. Eliú lo que hizo fue hablar de las grandezas de Dios. La Escritura dice que el que tiene se le agregará, porque cuando nosotros leemos, el Señor estaba en un torbellino, y los torbellinos son unos vientos, aquí dice, torbellino, columna de aire que gira violentamente. Eliú estaba ahí
con Job y los otros tres compañeros, escuchando lo que Dios le estaba diciendo a Job y luego que le había dicho al otro amigo. Eso que vio Eliú fue lo que a él le abonó, porque a él no le dijeron nada. Y que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque en la Biblia nosotros nunca vemos que Dios hubiese felicitado a nadie. Él no le dijo a ninguno de los profetas, o tampoco le dijo a ninguno de los apóstoles, te felicito, qué trabajo tan maravilloso, pero lo que él hacía era permitir que conocieran más de él. Y que ese es el mejor regalo que a uno le puede suceder, que uno conozca a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida no conocemos el futuro. Y si nosotros dentro de nuestro ser no tenemos un depósito de las promesas del Señor, a nosotros nos va a temblar las piernas ante las situaciones. ¿Por qué salió bien librado Eliú? Porque él la conocía del Señor. Y porque él sabía, los que son muy estudiosos dicen que el libro de Job se hizo en un tiempo bastante antiguo, antes de que se hiciera la ley de Moisés. Era un tiempo en donde las personas tenían comunión, así como cuando José sabía que si tomaba una mujer ajena o pecaba contra Dios, porque en ese tiempo de José no había palabra, no estaba la Biblia, pero él veía las obras de su padre, que era Jacob, Israel. Jacob tenía comunión con el Señor y en la comunión con el Señor, él le decía, no haga eso, no haga lo otro. Y él por eso le daba temor acostarse con la esposa de Potifar, porque él decía, ¿cómo yo voy a ofender a Dios, cierto? Por la revelación de la intimidad con el Señor, hermanos, y que el leer la Biblia a uno lo impulsa, porque Él todavía a uno le dice las cosas, Dios a uno le habla. Y si uno le pregunta al Señor, el Señor a uno le responde. Y Eliú conocía tantas cosas, porque yo los invito a que lean los capítulos desde el 32 hasta el 38, todo lo lindo que se expresa este hombre de Dios, al punto de que hay una continuación. Dios no le dice a él, calla, no, aparece el torbellino y él empieza prácticamente, es como, yo pensaba que él era como un telonero, que él vino a abrir como el telón, hablando del mismo tema del que iba a hablar Dios, de su grandeza, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en este tiempo mucha gente está hablando de que el mundo se va a acabar, de que ya las profecías, que un montón de cosas que nadie las sabe, pero que Dios está esperando que nosotros, por medio de la lectura de la palabra y de la comunión con Él, podamos hablarle a la gente de las maravillas del Señor, para estar bien librados. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan también lo dice, conozca al Señor para que el día del juicio no salga avergonzado, y que prácticamente el Señor Jesús no lo está diciendo. Usted va a llegar el momento y yo, en donde nos van a juzgar por lo que hicimos. Y si nosotros, ahora que estamos vivos y tenemos la razón, leamos la Biblia. Leamos la Biblia para que en cualquier momento de nuestra vida, ante las situaciones que sean, desde nuestro corazón salga la cita bíblica que nos va a librar de pecado. Amén. Bueno, hermanos, ya para terminar, vamos a leer Mateo 13:12. Yo no sé si ya lo leí. Mateo 13:12. Sí, Mateo 13:12, no, que no lo leí todavía. Miremos esta cita bíblica tan linda, hermanos, como dice. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque eso fue lo que le pasó a Eliú. Él tenía un conocimiento del Señor, pero mediante esa disertación que él hace, él estar en ese lugar, lo que él tenía del Señor, el conocimiento que tenía del Señor, se le multiplicó, hermanos, y que realmente eso es lo que vale en nuestra vida, la vida ante los ojos del Señor. Si nosotros en un día estuvimos hablando mucho de la situación del mundo, de la gente, de los problemas, de cómo está la gente, de horrible que la gente está como está, ese día realmente en nuestro espíritu no se hizo nada. Recordemos lo que él dice, estas cosas se escribieron para que ustedes tengan fe. La Biblia la escribieron y nos dan ese dato y nos cuentan estas historias para que nosotras y nosotros tengamos fe, para que tengamos fe, hermanos. Es importante tener fe, es importante que pensemos en ese momento en donde nos tendremos que encontrar con el Señor, y que realmente esta Biblia, si nosotros la amamos, la hacemos como hizo Esdras, que la estudiaba, la enseñaba y la vivía, nosotros vamos a salir muy bien librados como Eliú.
Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche, Señor.